Iniciamos la grabación en este momento. Entonces, nuevamente les doy una bienvenida. Comenzamos hoy con la tutoría número 3 del curso de Estadística y Probabilidades. Para el día de hoy tenemos dos actividades pendientes, que es la actividad de la entrega del taller 1, que asignamos desde la primera semana, y la entrega y la realización del examen 1, ¿cierto? Que corresponde pues al mismo ejercicio o un ejercicio muy similar pues del taller 1, ¿no? Algo muy similar. Entonces, antes de iniciar cualquiera de estas actividades, mmm, quisiera preguntarles cómo les fue con el ejercicio del taller, si lograron terminar todo el ejercicio o si de pronto tuvieron alguna dificultad, tienen alguna pregunta. Ustedes me dirán cómo les fue. Profe, buenas noches. Buenas noches. Pues, a ver, con lo del taller, pues yo creo que me fue bien, o sea, lo terminé en su totalidad, a excepción pues de dos como cositas que sí me presentaron como inconveniente. La primera fue eh, lo del gráfico de la ojiva, que pues yo no sé si fue que yo no lo vi o qué, pero no sabía pues cómo se realizaba, por ahí pues estuve investigando y según era con la frecuencia absoluta acumulada, si no estoy mal. Sí, señor. Y bueno, y lo otro era que ese sí no lo hice, de la parte de redondeo, lo del primer punto, el segundo como cosito no lo entendí, el segundo número no entendí cómo realizar, que de la primera en como tres números para redondear, pero el segundo sí no, ese lo dejé en blanco, no sabía cómo hacerlo, la verdad. Veamos. Eh, pues tengo 10 participantes en el curso, me entregaron 9 talleres. Yo asumo que alguno lo hizo en grupo, o no sé si hicieron el mismo taller en grupo o si de pronto todos lo hicieron individual y uno en pareja lo hizo, pero yo asumo que ya están todos cargados. Sebastián, me preguntas por este que está acá. Sí, profe, ese. Bueno, ¿y cuál fue la dificultad? Que no supo si era 17.000 o 17, o qué era la dificultad. Sí, exacto. Sí, profe, no sabía si era 17.000 o 17. Ah, pues mira, aquí si hay una inconsistencia, no sé si de pronto la confusión se presentó porque fue y miro en la página 34 del módulo, o no miro allá. Sí, profe, ¿Sí exacto, yo miro? miré ya, sí, exacto, sí, Ya porque lo vi en aparece un miles punto, y en ¿cierto? ejemplos que yo vi en internet, lo mismo, miles. Y más que todo salía el 12.000 y pedazo y cuando lo redondeaban en miles salía en 13.000, pero entonces, claro, yo aquí no sabía si estábamos con la coma o con el punto, no sabía si era miles o no. Bueno, el asunto ¿cuál es? El asunto es que en el módulo sí aparece un punto. Si hubiese sido un punto, lo que pasa es que nosotros, digamos que en matemáticas o de nuestra cotidianidad, usualmente no escribimos el punto de 1000 porque suele confundirse con la coma decimal. Entonces uno, si aquí quiere escribir 17.750 y le pone el punto, algunos lo interpretan como coma o viceversa. Entonces, eso genera confusión. Por eso casi siempre cuando uno va a escribir un número mayor a 1000, no pone ese punto de 1000, sino que pues, sabemos que hay un punto de 1000, pero normalmente no lo usamos. Mm, Aquí en el módulo, si de pronto revisar el módulo, allá aparece punto. Entonces allá en el módulo sí es 17.750, porque los otros números tienen coma. Como yo aquí en el taller no le puse punto, sino coma, entonces era 17,750. Pues aquí serían, ¿qué? Milésimas. 17,750 milésimas. Si yo voy a redondear a miles, y el número es 17, no tiene ni siquiera una centena, ¿cierto? Entonces, cero es cero, cero centenas, ¿no? Para redondear a miles tengo aquí unidad, decena, la centena que está aquí al lado izquierdo es cero, y la unidad de 1000 que está al lado izquierdo también es cero. Y pues ya se redondea a ese cero que está allá, entonces queda cero. Este número redondeado en miles es cero, porque como si yo dijera, vamos a pagar con monedas de 1000, solo con monedas de 1000. ¿Y cuánto me debe? 17 pesos, 17,75 pesos. Uno dice, no, pues no me alcanza ni una moneda, ya es mucho, entonces no, cero,
0. Es el rondeo de esto sería 0. Si hubiese sido 17.750, o sea, si alguien lo consideró como 17.750, en ese caso sí sería, esta es la unidad, decena, el 5, ¿cierto? Centena, que sería el 7, y este otro 7 sería unidad de 1000. Entonces dice, hay miles, es esta unidad de 1000. Pero como sabemos, revisamos siempre el que está detrás, que sería este. Mayor a 5, claro que sí. O sea que este 7 se sube y se convierte en 8. El número redondeado en miles sería 18.000. No 18 solito, ¿no? 18.000. Ese sería el redondeo, si fuese 17.000, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí, puesto que el módulo tiene punto, yo puse coma, admito la confusión, pero pues sí esperaba que respondieran una cosa o la otra, ¿no? O 0 o 18.000, una de las dos. Una de las dos. Bueno. Y la otra pregunta que me hizo Sebastián fue el tema de la ojiva. Y efectivamente, el tema de la ojiva, yo creo que la vez pasada no lo alcanzamos a hacer, pero sí alcanzamos, mira, acá está. Sí alcanzamos a hablar del diagrama de barras, ¿cierto? Diagrama de barras. Si nosotros graficamos, bueno, yo miro a ver si aquí lo tengo, clase 2. Profe, ¿es cierto que en el módulo no estaba lo de la ojiva? O sí, pues yo no lo vi. En el módulo No de... está explicado cómo se hace. Creo que no. O sea, yo vi el circular, el de barras, Sí, no, no. histograma, creo que también vi, pero ese de la ojiva sí no estaba. Sí, no lo vi. Sí, tiene toda la razón. La ojiva, pues bueno, si lo buscaron, que eso sería lo ideal en ese caso de que no se explicó. La idea de la ojiva es que siempre los gráficos relacionan dos columnas, ¿cierto? Y las columnas son los datos, obviamente, porque es lo que queremos mostrar, con una frecuencia, con una de las frecuencias. Entonces, de barras con la frecuencia absoluta, el circular con la frecuencia porcentual, el de líneas, otra es la frecuencia absoluta. La ojiva es uno de los gráficos que relaciona los datos con la frecuencia absoluta, pero acumulada. Ahí está. Aquí yo lo voy a insertar. Si yo lo hago en barras, pues aparece como el histograma. Miren que a veces habíamos mencionado que Excel nos muestra un gráfico en el que nos muestra dos barras como si fueran dos variables diferentes. Aquí nos toca cambiar el gráfico y escoger el que tiene una sola. Ahí está. Va siempre hacia arriba porque como estamos acumulando, eso sí lo hago en barras, pero como yo lo quiero es en líneas, la ojiva es esto, pero es uniendo la puntica de cada una de las barras. Entonces aquí está. Y ahí quedó la ojiva, esa sería la ojiva. Es un diagrama de líneas, pero siempre ascendente. Siempre ascendente. Y es lo que aparece aquí, ¿no? En internet. Que apunta pues como los diagramas de barras, pero es una línea ascendente. Porque como estamos acumulando, siempre sube y sube y sube y sube. Esa es la ojiva. Sirve para explicar pues cierto tipo de procesos. Cierto tipo de procesos. A veces es conveniente utilizar esa línea ascendente. Aquí tenemos bueno, otros de combinación de variables. Pero bueno, no sé si de pronto generó mucha dificultad. Pues espero que no haya generado mucha dificultad. Veamos el taller. Entonces se generó por ahí. Eso que quede claro porque ahorita en el ejercicio del examen, pues, ¿qué tal que se haga la misma pregunta? Bueno, Pues, yo en mi sí, caso yo no realicé esa parte de la hoja, bueno, yo no la hice. no la hizo. ¿Vieron cómo la hice aquí? ¿Sí quedó claro cómo la hice? Vuelvo y la repito. Si la puedes repetir, por favor. Vale. Sabemos que todos los gráficos, aquí habíamos hecho 3 barras, circular, de líneas, siempre tenemos que relacionar dos variables, dos columnas, ¿sí? Dos columnas. En el caso de la ojiva, las columnas que voy a escribirlo aquí, así como en este caso. Yo copio esto aquí. En el caso de la ojiva, relaciona los datos con la frecuencia absoluta, pero la diferencia es con la frecuencia absoluta acumulada. Esa es la diferencia de la ojiva
con respecto al diagrama de líneas que tenemos aquí al lado izquierdo. Sí, aquí al lado izquierdo está el diagrama de líneas que ya hemos hecho. Entonces la ojiva no coge la frecuencia absoluta normalita, solita, sino la acumulada. Vamos a la tabla de datos y decimos datos y frecuencia absoluta acumulada. Recuerden que para seleccionar dos columnas separadas debemos dejar oprimido la tecla control, porque si no, pues si yo voy a seleccionar se suelta la primera, ¿cierto? Entonces datos, tecla control y frecuencia acumulada. Y listo, insertar. En gráficos, la ojiva es un diagrama de líneas, realmente es un diagrama de líneas, ¿sí? Aquí miren que me muestra dos líneas como si fueran dos variables separadas. No importa, yo cojo ese gráfico, pero tengo que cambiar el tipo de gráfico. Tengo que cambiar el tipo de gráfico. Para cambiar el tipo de gráfico, aquí arriba en el menú de diseño de gráfico, aquí está, cambiar el tipo. Y escogemos la opción donde está una sola línea. Aceptar. Y listo. Quedó hecha la ojiva. Ese es el ejercicio, pues de la ojiva. Estamos hablando de las edades. Y ya, entonces uno puede interpretar, también podemos cambiar el diseño, ¿no? El diseño es donde están los numeritos. Recuerden que los datos, que son los que están aquí abajo, corresponde a las edades y los números que están aquí arriba corresponde a la frecuencia. De 6 personas tienen 25 años, 8 personas tienen de 26 hacia abajo. Uno podría decir por aquí, 32 personas tienen de 31 hacia abajo. 60 personas tienen de 35 hacia abajo. O sea, todas las 60 personas que se encuestaron son menores a 35 años. Esos son los datos que uno va leyendo como en la ojiva. Y listo. Ese es el dato, el gráfico que faltaba. Sí, la verdad me pasó ahí la semana anterior. Bueno, pero por lo menos diagrama de barras, circular, líneas, medidas de tendencia central. En ese sí no hubo problemas. ¿O qué dicen ustedes? No, señor. Okay. No, profe, de pronto, es que hubo una fórmula que usted puso que era sí conjunto. Esa fórmula, pues yo esa parte la hice muy manual porque mi Excel no tiene esa fórmula. Yo tengo un Excel más bien como viejito. No sé si ahorita para el parcial se necesite esa fórmula. No porque, porque vamos, o sea, yo les voy a dar el conjunto de datos. Esa fórmula de sí conjunto la utilizamos para construir los datos, ¿cierto? Sí fue para ello. Ah, listo. Entonces, como yo les voy a dar los datos, entonces no hay que construirlos. Sin embargo, ahora que lo mencionas, vamos a continuar con la tabla de frecuencias de datos agrupados. Y en la tabla de frecuencias de datos agrupados hay una fórmula similar así conjunto. Entonces ahí sí necesitaría que la tuvieras disponible. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. El ejercicio, estimo yo que el ejercicio dura entre 1 hora y media, pero no sé, puede que gasten más o puede que gasten menos. Les voy a mostrar por aquí cómo tengo yo el examen. El ejercicio es un ejercicio como este que está acá, como el punto 3. Tenemos un conjunto de datos, hay que construir una tabla de frecuencias, elaborar el diagrama y creo que ya. Vamos a ver por aquí en la plataforma. Por acá está. Veamos. Estos son los datos. Ficha técnica, tabla de frecuencias, diagrama de barra, diagrama circular, interpretaciones. Ya. Bueno, no tiene mayor cosa. No tiene la ojiva. Los datos ya están. Y tienen que mencionar 2 ejemplos de cada variable. Recordemos las variables. Variable
cualitativa nominal, cualitativa ordinal, cuantitativa discreta, cuantitativa continua. De cada uno escriben 2 ejemplos. Y realizamos con estos datos, pues, lo que aparece acá. Estimo yo que en este ejercicio se gastarán, no sé, hora y media, digamos que haciéndolo bien. Entonces, me gustaría que antes de hacer el examen parcial, como más bien dejarlo a lo último, para no iniciar, digamos que con el examen y luego decirles, nos vemos a tal hora para continuar la tutoría, porque pues de pronto no se nos da. Quiero adelantar un poquito el tema de la semana 4. En la semana 4 vamos a hablar otra vez de tablas de frecuencia, pero cuando los datos ya son agrupados. Entonces aquí en este caso, yo creería, si ustedes me regalan una media hora, más o menos, con las 7, más o menos hasta las 7:30, 7:40, que trabajemos sobre esta tabla. La tabla en sí, la tabla de frecuencia de datos agrupados en sí es la misma, ¿no? Ya les voy a mostrar aquí que esto se los voy a dejar aquí que ya quede visible. Es la misma en el sentido pues que tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, absoluta acumulada, relativa acumulada, porcentual acumulada. O sea, son las mismas columnas. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no vamos a decir como en la semana anterior que decíamos los datos eran un solo numerito, 25, 26, 27, 28. Sino que a veces los datos son muy grandes. O sea, hay muchos datos diferentes. Y decir muchos datos diferentes, ya por aquí llegó. Ah, bueno, se salió. Ay, no había visto. Dime. Profe, una consulta, es que no entendí muy bien cuando mostró el tema del examen 1. ¿Ese es el examen 1 o ese es similar al examen 1? Ese es el examen 1. Ah, bueno, para él empezar. Sí, pero pues todavía no vamos a empezar. Era lo que les estaba diciendo, que me regalaran media horita Dale, profe. para adelantar el tema la próxima semana. O ustedes verán si lo quieren hacer ya y nos conectamos otra vez a las 9 para tratar de 9 a 9:30. O trabajamos media hora y los dejo ya con el examen y ahí está cuando terminen y ya, apenas termine. Pues eso me imaginé yo. ¿Qué prefieren? ¿Trabajar ya y después que se queden con el examen o hacer el examen y trabajar a las 9 nos conectamos de nuevo? No, profe, primero la clase y después el examen. Creo yo, no sé, los demás. Sí, profe, opino igual. Sí, profe, la clase primero. Ah, dale. Sí, yo también pienso que es más cómodo porque igual les puedo dar más tiempo, pues si necesita, el que necesite, más tiempo de cargar el examen y lo hacen ustedes con calma. O pues, sí, maneja cada uno su tiempo. Entonces, bueno, aquí está el examen 1, pero todavía no está visible para que no me vayan a concentrar por allá en eso que les acabo de mostrar. Ahorita se los muestro. Lo que les estaba mencionando es que a veces los datos, en la semana anterior, estábamos hablando aquí de edades, 60 personas, y dijimos que las edades variaban en 35 y 35, eran 11 datos. Pero si nosotros tenemos un conjunto más grande de personas, las edades pueden variar, no sé, de 5 a 60, supongamos, es un conjunto grande de personas. Y de 5 a 60, pues son como 65 datos. Y entonces, uno decir, uy, coger una tabla de estas, pero con 65 columnas, de aquí para abajo 65 columnas. Vamos a suponer esto. Por 65 columnas, no, eso es muy grande, ¿cierto? Entonces uno dice, no, eso no es que me esté organizando mucho, porque pueden haber muchos datos que tengan un solo valor, o dos, o uno, o dos, uno, o dos, entonces no organiza mucho porque están muy dispersos. En esos casos conviene hacer algo como lo que está acá. Observemos que aquí, en este caso, hay una tablita y nos dice, no, pues hagamos grupitos. Desde 13 hasta 15, desde 15 hasta 17, de 17 a 19, 19 a 21. Si el rango es muy amplio, entonces podría decir yo más o menos de 10 en 10. De 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60 y ya, y saco 7 intervalos. Y 7, obviamente, mucho más concentrado, en donde puedo organizar los datos.
Después de que yo construya los intervalos, aquí tienen 2 videos. Uno de cómo construir la tabla de frecuencias en intervalos manualmente y otro cómo construir la tabla de frecuencias con intervalos, pero con Excel, que es más o menos como lo que vamos a hacer nosotros con Excel. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que en el módulo nos plantean ciertos pasos. Entonces, es eso. Simplemente vamos a mirar cómo se hace esa construcción de la tabla. Y ya cuando tengamos la tabla, listo, dejamos ahí. Ya la próxima semana trabajamos con la tabla ya hecha, que es lo que yo quiero. La próxima semana ya tengamos la tabla hecha. Esto ya corresponde a la unidad 3. Por acá. Datos cuantitativos agrupados en intervalos de clase. De por sí que generalmente las tablas de frecuencias son así, con datos agrupados. Porque cuando uno hace una tabla de frecuencias es porque tiene 200 datos, 300 datos, 1000 datos, bueno, cosas grandes o exageradamente grandes. Y con esa cantidad de datos es que se hace la tabla. Veamos. Con los intervalos de clase hay que entender todos estos conceptos que están acá. Rango, número de intervalos, amplitud, rango ampliado, límite inferior, límite superior. Seguimos con el tema de la ficha técnica, seguimos con los gráficos, cambiamos el diagrama de barras por un histograma, ya vamos a ver por qué. Polígono de frecuencias también está, ya lo hicimos, es el mismo diagrama de líneas y la ojiva, la que estaba mencionando. Se siguen con la media, mediana, moda. Aquí aparecen unas medidas de posición que son cuartiles, deciles y percentiles, y medidas de variabilidad que son varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Bueno, ¿cuál es el asunto? El asunto es que aquí en el módulo, página 66, nos empiezan a mostrar o nos empiezan a ilustrar como los pasos o el proceso para construir esa tabla. Y nos dice, un intervalo en los números reales es un conjunto que está delimitado por un límite inferior y un límite superior. Y dentro de esos límites están los datos. Entonces, como les decía, normalmente las edades, por ejemplo, suelen agruparse de 10 en 10. Los niños que están entre 0 y 10 años, los que están entre 10 y 20, los jóvenes que están entre 20 y 30, los que están entre 30 y 40, ¿cierto? Ya por allá adultos, ya 40, 50, 50, 60, y los de tercera edad, 60, 70, 70, 80, y así los agrupan en muchas cosas, en cuanto a preferencias, en cuanto a disciplinas deportivas, en clasificación de puestos, bueno. Entonces se agrupan porque son muchos. Si yo digo que aquí es 10 y aquí es 20, pues en la mitad, ¿quién está? Pues todos los números que están entre 10 y 20, 11, 12, 13, 14, 15. Y si son decimales, pues también entre ese intervalo. Entonces, eso es un intervalo. ¿Cómo se construye? Aquí dice, vea, vamos a hacer el siguiente proceso. Calcule el rango, luego el número de intervalos, luego la amplitud, luego el límite inferior y bueno, ahí va por tan. Y aparece el ejercicio. Nosotros vamos a construir este ejercicio. Lo voy a hacer aquí. O sea, voy a usar el mismo archivo. Y aquí vamos a poner tabla de frecuencias de datos agrupados. Bueno, voy a poner más bien tabla de datos agrupados. No me cabe el nombre completo. Tabla de datos agrupados. Yo anteriormente, por acá lo voy a mostrar, voy a ver si lo tengo por aquí. Había buscado, pues, o que yo los busco otra vez. Aquí. Un ejercicio, pues, como para que no sea como tan ficticio, así como decir, inventémonos aquí los datos. Escoger una base de datos real. Imagínense que hay una página que se llama datos.gov.co. Datos.gov.co, gov de gobierno, ¿cierto? Con V. Es una página en donde uno encuentra datos abiertos,
públicos que el gobierno sube a disposición de la comunidad, pues de las personas colombianas. Pero usualmente eso no se consulta, a menos pues que tenga algo específico por averiguar. De aquí yo descargué en el semestre pasado, estuve buscando el reporte de las personas contagiadas de COVID, ¿sí? Y entonces descargué ese archivo, es un archivo, cada vez que aquí ya no descarga un archivo de Excel, sino es una base de datos, usted llama una extensión CSV, y como base de datos pues es muy grande. Aquí mi base de datos, herramientas de seguimiento, gestión distrital, número de acceso a internet fijo Turbaco y Turbano. Busquemos algo, miramos aquí internet, que sale internet. La idea es que ustedes en algún momento, de cierta manera, se encuentren con un conjunto de datos muy grande y ustedes ese conjunto de datos lo tengan que organizar. Entonces, si los tienen que organizar, pues tendremos que hacer una tabla de frecuencias con datos agrupados. ¿Qué tal este tráfico de datos? Tráfico de internet COVID-19. Miramos, a ver qué sale ahí. Información reportada por proveedores de servicio de internet desde el 30 de marzo. Veamos, a ver qué datos nos salieron acá. Cuando descargué la base de datos de los contagiados, resultó que salió más de 1 millón de datos, pues, o sea, de usuarios, pues, por acá reportando datos. Entonces era una información tan grande que Excel me decía, no, son muchos datos, toca eliminar ciertos datos para poderlo abrir. Esto está en gigabytes. Bueno, aquí hay muchos datos, pero no los entiendo, no sé a qué harán referencia. Tenemos unos datos sin contexto. Tráfico de datos local. Ustedes que son ingenieros, ¿esto a qué será que corresponde? Proveedor HBT. 1. Bueno, en fin, digamos que podríamos buscar de pronto ya con algo más específico y descargar un conjunto de datos. Como yo no busqué para hoy un conjunto de datos, vamos a inventarlos, ¿no? Igual aquí, digamos, una página como esta, y hay muchas páginas en donde uno encuentra, miren, casos positivos de COVID-19 en Colombia. Vamos a ver qué nos dice. Acceso global, tan. Estos son los datos. Sino que este conjunto de datos pesa mucho. Aquí nos dice el primer caso de contagio, el 6 de marzo de 2020 en Bogotá. Es un caso importado, viene desde Italia. Pues al menos como tal que se reportaron, ¿cierto? Sí fue recuperado. Miren que aquí hay casos que no son importados, sino que más bien son relacionados de alguna persona que ya lo tenía. Estos están recuperados, pero no todos fueron recuperados. Hay personas por aquí, veamos otra opción. Bueno, entrando en esta página, todos recuperaron.
De Bogotá, Huila, Valle, Risaralda, mira, este es de Dos Quebradas. El 14 de marzo ya apareció un caso en Dos Quebradas. Bueno, uno puede buscar, de hecho, si ustedes conocen a alguna persona que estuvo contagiada, la van a encontrar aquí, en estos datos. Pues la fecha, la hora en donde se determinó que estaba contagiado. Ya casi lleva media giga y no ha terminado de descargar. Esperemos a ver. Sí. El tema de estos datos es que son muchos. Bueno, no, lo voy a cancelar porque está muy grande. Lo voy a cancelar. Más bien elaboremos nosotros nuestro propio conjunto de datos para que nos rinda el tiempo. Hablemos de la masa de las personas. El programa de alimentación saludable y vida sana de la alcaldía requiere hacer un estudio sobre la masa de las personas. El peso, ¿no? De las personas. Ustedes que son ingenieros, recuerden que la masa y el peso son diferentes. Para ello, toma los siguientes datos. Entonces aquí ya lo vamos a hacer de manera vertical, así como hicimos la semana anterior, para que no nos toque hacerlo horizontal, volverlo a transponer y todo este tema. Y vamos a tomar aquí ciertos datos. Digamos que, como estamos hablando de la alcaldía llegó y tomó 200 datos. O sea, cogió a 200 personas. Ahí está. Como son 200 personas que seguramente se encontró en la calle, que vamos a poner aleatorio. Ese aleatorio entre, vamos a colocar, normalmente la masa, las personas tienen números decimales, también podemos usar números decimales. Para nosotros poner números aleatorios, si yo pongo aquí, supongamos 20 y 100, supongamos, entonces me van a salir números aleatorios entre 20 y 100, pero todos números enteros. Ahora, no, que yo quiero colocar números aleatorios, pero con decimales. Pues tengo que hacer lo siguiente, es decir, el número más grande es 100. Y simplemente le digo un aleatorio. Un aleatorio es un número entre 0 y 1. Ahí está. Y entonces él ya me va a lanzar números aleatorios entre 0 y 100, pero todos con números decimales. Sin embargo, pues bueno, es difícil que una persona diga, yo tengo una masa de 66.1589454. No, tampoco, ¿cierto? Hasta allá no vamos a encontrar. Entonces podemos considerar los números enteros sin ningún problema. Ahora, ¿quién me dice? El peso de las personas varía entre qué valor y qué valor aproximadamente. Si nos pusiéramos a preguntar en la calle, ¿cuánto pesaría la persona que menos pesa sería cuánto? Y la persona que más pesa sería cuánto, aproximadamente. ¿Qué dicen ustedes? ¿No? ¿Una idea ahí cualquiera, más o menos aproximada?
No, profe, porque pues ahí Por ejemplo, pues diría pues el imagínate, que menos pesa. Un bebé ¿cuánto puede pesar? Entre 5 y 6 kilos, no sé, pues dando un cálculo, no sabría decirle. sí, sí, Y, un- pongamos, y una, pongamos, y una persona. Y una persona pues adulta con un peso pues dependiendo de la altura y sea normal, pues digamos que 100 kilos, ya de 100 kilos hacia arriba pues sería como mucho para el cuerpo. Entonces pues hay personas con más peso, pero pues son muy pocas, creería yo. Entonces no sabría indicarle. sí, pongamos así como para redondear, ¿cierto? Digamos que entre 10 y 100, ¿cierto? Ahí está. Y el asunto de esto, de esta tabla de frecuencias, si nosotros tomáramos los datos reales, los que están cercanos al 100 deben ser mucho más poquitos que los que están en el centro. Lo mismo, los que están cercanos al 10 son mucho más poquitos que los que están en el centro. Si hiciéramos los datos reales, eso va a aparecer mucho entre 50, 60, 70, que es casi lo que pesan la mayoría de las personas, de 50, así como las mujeres, a 70, 80 que pesan los hombres, ¿cierto? Pero como aquí lo vamos a hacer con una fórmula de datos aleatorios, casi que todos los números tienen la misma probabilidad. Recuerden que aquí se generaron los 200 datos, pero mencionábamos que ellos se van a ir cambiando cada vez que yo haga una modificación. Y la solución era simplemente copiar y pegar sobre ellos mismos, pero pegar valores. Pegar valores. Y ya está. Y entonces ya los datos no se nos van a mover. Ya no nos queda como fórmula, sino nos quedan los números específicos. Bueno, vamos a empezar a construir la tabla de frecuencias con datos agrupados. Ahora sí vamos a empezar con el módulo. Aquí les dejo este dato de la página de datos.go.co para cuando ustedes, si requieren buscar algunos datos, aquí hay muchas, mejor dicho, de todos los gobiernos. Y encuentra uno información que a veces uno no la encuentra por ahí. Veamos. Lo primero dice, elaboremos la ficha técnica. Vamos a elaborar la ficha técnica. Ficha técnica. Sabemos que la ficha técnica tiene la población, la muestra, la variable y el tipo de variable. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es la población para este caso? Aquí está el enunciado. ¿Cuál sería la población? ¿De qué nos están hablando aquí? De personas, ¿no? Sí, personas de una ciudad. No sabemos cuál ciudad porque ahí no dicen el enunciado. ¿Cuál es la muestra? Es pensar cuántos datos tenemos. Aquí está. Datos sacamos ahí. 200. 200 datos, ¿no? 200. La primera columna corresponde pues al número de datos y la segunda columna corresponde pues a los datos específicos. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo por acá. ¿Sí? Listo. Entonces ya tenemos ahí los 200 datos. Muestra 200 datos o 200 personas, ¿cierto? ¿Cuál es la variable? O sea, ¿qué es lo que le estamos midiendo a las 200 personas? La masa. La masa de la persona, ¿cierto? Masa. ¿Cuál es el tipo de variable? Sería cuantitativa. Sí, cuantitativa, ¿qué? ¿Continuo o discreto? Recordemos,
Discreta solo toma números enteros. Continua puede tomar números decimales. Prueba discreto. En este caso, resulta que se presta para confundir entre una y la otra porque todos los datos están enteros. Entonces uno diría discreta. Pues si todos los números son enteros, yo digo después discreta. Sin embargo, si pensamos en la masa de las personas, a pesar de que no los use, ¿podría tomar decimales? O sea, sería señor. normal, sí, sería normal que uno dijera, yo peso 73.5 kilogramos. ¿Cierto que sí? Entonces, como podría tomar, no los está usando, pero los podría tomar, entonces vamos a considerar que es continua. De hecho, las variables cuantitativas discretas, cuando son suficientemente grandes, al número de datos me refiero, y suficientemente grandes, es más de 30, casi que se comporta como una cuantitativa continua. O sea, las características son bastante similares. Listo, ya hicimos la ficha técnica. Entonces empecemos por acá. Dice, lo primero que vamos a hacer es el rango. Para saber calcular el rango, tengo que coger el dato más grande y restarle el dato más pequeño. La diferencia de esos dos valores es lo que nosotros llamamos rango. Entonces aquí vamos a hacer, las fórmulas. Yo voy a poner por aquí el concepto rango. Debajo voy a poner la fórmula. Dato más grande. Bueno, el dato más grande en Excel se llama el máximo, que es el más grande. Y el dato más chiquito en Excel se llama el mínimo. Entonces, ¿cómo calculo el rango? Pues coja el dato máximo y réstele el dato mínimo. Aquí yo simplemente lo hago por fórmula. Yo pongo igual, escribo max, y max es el dato más grande. Vengo aquí al conjunto de datos, selecciono todos los datos, cierro paréntesis, miren, ya tengo de ahí, ya ahí. De hecho, bueno, yo lo que voy a hacerlo más bien como separados. El más grande es 100, dice ahí. Aquí voy a decir, este es el máximo. Vamos a buscar el mínimo. Y después decimos que el rango. Voy a ponerlo aquí, el rango. El mínimo, hacemos lo mismo. Tengo que escribir min de mínimo. Busco todos los datos, los selecciono todos los datos, lo doy enter y me dice, mira que mínimo es 10. El asunto es que como yo dije que los datos iban a estar entre 10 y 100, pues ahí están todos, entre 10 y 100. Sí. Entonces, ¿el rango cuál es? El rango es coger el dato más grande y restarle el dato más pequeño. Evidentemente, eso va a dar 90. Yo lo hago como más cercano acá. 90. Ya tengo el rango. Ese es el primer paso. Dato máximo menos dato mínimo, eso me dio 90. Segundo paso. Calcule el número de intervalos. El número de intervalos, voy a ponerlo acá. Se puede calcular de distintas maneras. Una de las formas más usuales es utilizar la fórmula de Stuttgart. Y la fórmula de Stuttgart tiene que ver con esa que está ahí, 1 más 3.33 por el logaritmo de n. Y n es el número de datos. Entonces, algo que nos faltó por acá es colocar el número de datos. Que ya sabemos que el número de datos los podemos contar. Yo sé que son 200, pero si los datos me cambian, yo los puedo contar. Digo, vaya de aquí hasta abajo y dígame cuántos datos hay. Sabemos que esos son 200. Pero me sirve tener los 200 ahí para que con la fórmula de Stuttgart pues me quede más fácil. Porque yo voy a decir, aquí voy a escribir la fórmula 1 más 3.33 multiplicado por el logaritmo de n. Esa es mi fórmula. Y aquí la vamos a hacer, la vamos a calcular. Entonces decimos igual a 1 más 3,33 multiplicado por logaritmo. Miren que aquí aparece log
logaritmo y me dice, dígame de quién, de los datos, aquí, del número de datos. Ahí en la fórmula log me dice después base, porque el logaritmo tiene una base. Si yo no le pongo la base automáticamente va a ser 10, que es lo que yo quiero, que es automática. Pum, y ahí está. Ahí está. Resulta que el número de intervalos, por aquí, yo ya necesito aproximarlo, porque el número de intervalos es la cantidad de grupos que yo voy a hacer en la tabla. Entonces, como me dio 8.66, pues yo no puedo hacerlo por grupo, así, como tal. Aquí yo digo que voy a aproximar. Vamos a aproximar. ¿Cómo vamos a aproximar? Resulta que para aproximar, en algunos textos se recomienda que la aproximación siempre sea a un número impar, al impar más cercano. Entonces, ¿cuál es el número entero impar más cercano a 8.66? 9. 9. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser 9. A veces, no, o sea, no necesariamente tiene que ser impar. En algunos libros hacen los intervalos pares también, 8, 10, no pasa nada. De hecho, en algunos casos, uno saca un número de intervalos y después de que construya la tabla tiene que quitar 1 o 2 intervalos. Pero, o sea, todo esto puede variar mucho. Esto no es muy específico. Aquí, la aproximación se llama redondeo, que era lo que estábamos haciendo en el parcial. Se me dice que Excel redondea. El Excel redondea con un múltiplo, entonces dice múltiplo de 10, o sea, a decenas, múltiplo de 100 a centenas, múltiplo de 1000, así. O redondea a un impar, dice al impar más próximo, a un par, redondea normalito, redondea hacia arriba, redondea hacia abajo, como yo quiera redondear. Aquí podríamos decir que vamos a redondear normalito, normalito. ¿Qué vamos a redondear? Este de aquí enseguida. Pero Excel me pide una segunda condición, o sea, un segundo dato. Dice, dígame con cuántos decimales quiere que yo le haga ese redondeo. Como yo lo que quiero es un número entero, tengo que decirle que 0 decimales. 0 decimales. Y doy ahí. Efectivamente, es un 9. Ahí ya sé que voy a sacar 9 grupitos. 9 grupitos. Muy bien. Ahora vamos a determinar la amplitud. La amplitud, ¿cómo se determina? Dice, la amplitud es la misma para todos los intervalos y escoger el rango dividido entre el número de intervalos. Pues aquí coloquemos. La amplitud es el rango sobre el número de intervalos. Aquí esto es muy casual lo que nos pasó en este ejercicio, porque normalmente no pasa. El rango me dio 90, y si yo le divido el número de intervalos, que son 9, me da 10, me dio un número entero. Es mucha casualidad, normalmente da un número decimal porque no se corresponde. Entonces, como a un número decimal, aquí toca redondear, pero siempre toca redondear hacia arriba. El rango siempre lo vamos a redondear hacia arriba. Así yo tenga 8.1, entonces el redondeo es 9. 9.05, el redondeo es 10. Siempre se redondea hacia arriba. Como yo voy a redondear un número entero, pues... bueno, aquí me dice que faltó argumentos. Claro, me faltó decirle cuántos decimales. 0 decimales. Me da el mismo número entero, porque pues ya es un número entero, ya ahí no hay que redondear nada, ya sabemos que es 10. Como me dio 10, o sea, me dio un valor exacto, la tabla se va a corresponder, o sea, va a salir súper sencilla. Bueno, me sirve para que no extenderme mucho, pero pues veo que me va a tocar hacer otro ejercicio la próxima semana, cuando el rango cuando la amplitud no es exactamente 10. Aquí dice lo siguiente, vamos a buscar el primer dato menor, el primer límite inferior, que es el dato más pequeño. Aquí ya vamos a buscar la tabla de frecuencias, o sea, ya vamos a empezar a construirla, vamos a hacerla por aquí. Resulta que en la tabla de frecuencias nosotros colocamos la I, que era la que me decía el número de intervalos, ya sabemos que son 9 intervalos. Luego venían los datos, acá vienen los datos. Por resulta que los datos
En los datos vamos a tener dos comas por grupo, vamos a tener límite inferior y límite superior. Aquí hay algo importante a tener en cuenta. Y es que el primer límite inferior, según lo que decía el módulo, el primer límite inferior, miren, dice aquí, es el dato más pequeño. Siempre que esto coincida, aquí nos dio entero, entonces no hay problema. El dato más pequeño, ¿cuál es el dato más pequeño? Es 10, ahí está. Pues ya vamos a arrancar desde 10. La amplitud que yo tengo aquí es la que me va a decir qué tan grande es cada intervalo. Entonces, si la amplitud es de 10 y yo arranco desde el 10, pues ¿cuánto va a ser el límite superior? Ese límite inferior más el valor de la amplitud. Que como siempre es la misma amplitud, yo lo dejo fijo. Y me digo, es 20, claro que sí. De 10 más 10, 20. El siguiente intervalo va a arrancar desde ese mismo límite superior. Frente acá, que en este caso es 20. Va a arrancar desde ahí. Y como le sumamos la misma amplitud, o sea, le sumamos otros 10, pues da 30. Y así sucesivamente. Aquí, pues quedó súper bien y súper acomodado todo porque nos quedó de 10 en 10. Pero eso usualmente no pasa así como tan directo. Bueno. Vamos a hacer esto por aquí más o menos así. Bien. Entonces, ya aquí tenemos los datos. Límite inferior, límite superior. Ahí está. Son 9 intervalos, ¿no? Aquí abajo viene un total. Y en esos 9 intervalos necesitamos calcular cada una de las frecuencias. ¿Cuál es la primera frecuencia que hallamos? Pues la que nosotros llamamos frecuencia absoluta, que es FI. Bueno, F minúscula, ¿cierto? FI. En la frecuencia absoluta necesitamos contar allá en el conjunto de datos, estos que están acá, necesitamos contar cuántos números hay entre 10 y 20. Pero uno se pregunta lo siguiente, si llega a aparecer un 20, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pongo en el intervalo 1 o lo pongo en el intervalo 2? Porque aquí está el 20 y aquí también está el 20. ¿Qué hago? Eso se define desde cuando nosotros arrancamos. Esos valores que están en los extremos, que son prácticamente todos están en los extremos, entonces o tienen que estar en el límite inferior o tienen que estar en el límite superior. En uno de los dos, pero no podemos dejarlo simplemente así porque no sabemos. Observemos que el módulo, cuando habla de los límites, aquí, primer límite superior, miren que aquí genera una desigualdad y dice, el dato que está en la mitad puede ser mayor o igual que el límite inferior, pero solamente puede ser menor que el límite superior. Miren que no puede ser igual al superior. Aquí dice que es igual al inferior. O sea, los incluyen en los inferiores. Pues sucede que Excel, la fórmula que vamos a usar con Excel, los incluyes con los superiores, no con los inferiores. Nosotros lo vamos a escribir al revés. Límite inferior menor que X menor o igual que límite superior. Ahí lo que yo estoy diciendo es que si llega a aparecer el 20, vamos a poner en el límite superior. Que el límite inferior no se pone. Solo hay un límite inferior que sí se cuenta y es el mismo 10. Porque evidentemente por ahí está. Entonces, ¿cómo encontramos la frecuencia absoluta? De ahí para allá todo es igual a lo que hicimos la semana anterior. Pero uno se pregunta, ¿cómo cuento allá en esos 200 datos cuántos números están entre 10 y 20? Pues manualmente es muy difícil porque yo tendría que decir, mira el 11. El 11 está entre 10 y 20. Entonces, pum, llevo 1 y siga contando. A ver, el 15 está entre 10 y 20. Pum, llevo 2. Y siga mirando ahí a ver cuál está entre 10 y 20 y busque 14. Pero hacer ese ejercicio con todos los intervalos, pues es muy difícil, ¿cierto?
es muy difícil. Entonces uno dice, no, esa definitivamente no puede ser la forma. La forma es que Excel tiene una fórmula que se llama frecuencia, pero esa frecuencia viene desde una matriz. Entonces hay que hacerlo como cuando va a hacer uno una operación de matrices. Lo primero es seleccionar todo el espacio donde va a aparecer la fórmula, todo, completito. Seleccioné. Lo segundo es escribirla. Entonces igual frecuencia, miren que aquí está. Y frecuencia me pide dos cosas. Primero me dice, dígame cuáles son los datos. Entonces yo me vengo aquí y le digo, mira, los datos empiezan desde aquí hasta abajo. Pum, ya esos son los datos. Y lo segundo que me pide la fórmula, aquí está, miremosla. Lo segundo es que después de los datos, dígame cuáles son los grupos. Eso de grupos es decirle a Excel hasta dónde cuente. Él va a arrancar desde cero por defecto. Desde cero hasta tal. Desde ahí hasta tal. Bueno, lo que sigue. Los grupos para nosotros son justo los que vamos a llamar límite superior. Entonces yo tengo que seleccionar toda esa columna de límite superior. Cierro y como es una matriz en Excel, debo oprimir tres teclas. Yo no puedo oprimir solamente Enter. Tengo que oprimir Control, Shift, Enter. Y salen ahí los valores. Ya Excel contó. Si yo vengo a sumar, voy a decirle autosuma. Esa suma, como están todos los datos, tiene que dar 200. Y efectivamente, ahí está. Voy a repetir cómo se hace la frecuencia absoluta. Veamos. La frecuencia absoluta se hace en 3 pasos. Primero seleccionamos toda la columna de la frecuencia absoluta. Segundo, escribimos la fórmula. Frecuencia, que se quiere decir, frecuencia, y escogemos los datos. Ya. Después de escoger los datos, yo tengo que escoger los grupos. Miren que ahí están, grupos, dice ahí, que es el mismo límite superior, columna límite superior. Y el tercer paso es presionar 3 teclas, Control, Shift, Enter, Control, Shift, Enter. Y ya está. Verifico que está bien, simplemente sumando esa columna y dándole Enter. Y ahí están los 200 datos. Bueno, listo. Eso es lo que quería. De ahí para allá, las otras frecuencias, pues ya las saben hacer, ¿cierto? La relativa es dividir la absoluta entre el total, la porcentual es la misma relativa, pero en porcentaje, y las otras 3 es acumularlas. Entonces eso no nos va a cambiar. Necesito es que de pronto esto se practique, porque hay que saber construirlo, pero ya para la próxima semana, ¿no? Ahí en la plataforma, como les mostré hace ratico, en la semana 4 ya tienen 2 videos. Uno de cómo hacerlo manualmente y otro de cómo hacerlo en Excel. Así como lo hice ahorita. Eso es lo que está ahí. Bueno, de este ejercicio de datos agrupados, ¿queda alguna pregunta? ¿Duda o pregunta? Bueno, veo que no. La próxima semana voy a procurar ya tener los datos con la intención pues de que no nos quede así como acá y que construyamos una tabla de frecuencias ya más rigurosamente con la casualidad de que la amplitud no sea exactamente un número entero. Bueno, voy a llamar a la lista. A ver, yo miro por aquí. Y ya les asigno entonces el tema del examen parcial para que ustedes arranquen. Sebastián Aguirre. Presente, profe. Muy bien. Daniel Arcila. Daniel no está. Camila Echeverry. Andrés López. Presente. Listo. Alexander Muñoz. Presente, profe. Listo. Oscar Ramírez.
Presente. Hernán Darío. Presente, profe. Eso. Angie Marcela. Presente, profe. Víctor. Presente, profe. Ok. Y Samantha. Presente, profe. Bueno, entonces ya van a ingresar ustedes ahí a la plataforma. Ya van a visualizar esta parte que dice examen 1. Y tan pronto terminen, lo van a cargar aquí donde está la tarea. Si de pronto ustedes consideran que para realizar el examen no es muy largo tampoco, pues ustedes consideran que lo van a hacer en grupo, y me refiero por ahí 2 personas, que yo lo trabajo con un compañero porque nosotros nos revisamos, entonces lo pueden cargar en pareja, máximo en pareja. Si lo quieren hacer solo porque pues cada uno hace lo suyo, entonces listo. Pero no vayan a hacer eso de que lo hago solo, se lo envío a mi compañero, le cambio el nombre y lo envío, que a veces ha pasado porque anulo los 2. Prefiero que me digan, profe, trabajamos nosotros 2 y subimos uno solo y le ponen los 2. ¿Listo? Y yo ya quedo pendiente. No sé si queda algo más o si no, pues entonces digamos que finalizamos la sesión de hoy y ya los dejo al trabajo independiente de cada uno de ustedes en casa. Estoy atento por si les surge alguna pregunta, responderles por WhatsApp. Y si no es más, entonces nos vemos la próxima semana si Dios quiere. ¿Listo? Hasta luego. Profe, Muy bien. Profe, una consulta. ¿Hasta Sí. qué hora estaría habilitada la plataforma para el parcial? ujú. Sí, no, yo sé, hasta medianoche está bien, yo creo. No creo que gasten eso, ¿no? Pero pues como para que no tengan afán. Sí. Muchas gracias, profe. Es que aquí dice 27 días y yo, ay, bueno. No, ya vas a cambiar la fecha. Pero sí, yo creo que Gracias. hasta ahorita medianoche. Vale, gracias. Chao. Bueno, chao. Bueno, hasta luego todos entonces. Hasta luego, profe. Muchas Profe. gracias. Bueno.